Arratsaldeon, gaurko batzarrari, orduan puntuala hasiko gara, eta hori eskertzen da. Lehenengo puntua, aurreko aktaren honesteko alaba daukio, alde zarretik beharita daukazue, eta hau batez, geratzen da onartuta. Bigarren puntuan, udalerri jabaria antzemategiko tasaren zerga ordenantzaren aldarrezpena behin-behinean honesteko proposabena. Se trae la propuesta de modificación de la ordenanza de la tasa por ocupación del dominio público municipal y le voy a pedir a María José Cano, la tesorera, que también está Cristina Orbezoa, las dos, la parte que ejerce como secretaria de la comisión, pero que es la jurista del área también, y será María José a quien le pida que explique la propuesta de modificación. Vale, eskerrik asko. María José, ¿ustedes? La ordenanza que traemos, la modificación de la ordenanza que traemos aquí es una modificación de la ordenanza de ocupación de dominio público. La ordenanza en sí ya existía, lo que se está incorporando en este caso es un epígrafe nuevo para regular las tasas por las concesiones de los bienes de dominio público. Estos importes hasta el momento pues venían fijándose en los expedientes de patrimonio y bueno, pues hemos considerado conveniente, teniendo en cuenta la ley de patrimonio que establece que estos importes son una tasa, que en lugar de que se fijen con carácter puntual por cada expediente que se tramita en patrimonio, que exista un epígrafe dentro de la propia ordenanza que regule la forma de cuantificación. Lo que hemos establecido es una forma de cuantificación teniendo en cuenta, por un lado, la propia Ley de Haciendas Locales, que establece que como es una tasa de ocupación de dominio público, la cuota que se va a pagar se va a fijar teniendo en cuenta el valor de mercado que tendría, o el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de ese aprovechamiento, y para eso hemos establecido unos mecanismos para llegar a esa cuota. Por un lado, con respecto a básicamente el esquema es determinar una base imponible y un tipo de gravamen. Con respecto a la base imponible, lo que tratábamos era, como decía, de establecer un método objetivo y que nos pueda servir para cualquier tipo de concesión de manial, y la base imponible, teniendo en cuenta esa limitación que establece la norma foral, que debe de referirse al valor que tendría en el mercado la utilidad de ese aprovechamiento, pues hemos intentado que sea un parámetro pues lo más objetivo posible. Para eso, básicamente la ordenanza sigue el siguiente esquema. Si lo que se va a otorgar en régimen de concesión es una parcela o un bien, me da igual que sea un suelo o que sea un determinado bien que ya está edificado, se encuentra catastrado, nosotros vamos a valorar o vamos a obtener ese valor de mercado a partir del valor catastral. ¿Por qué a partir del valor catastral? Porque existe, en el momento de la fijación de los valores catastrales, de lo que se parte es de unos estudios de mercado que realiza la Diputación, en este caso el Servicio de Catastro de la Diputación, y el valor catastral se obtiene a partir de la aplicación a ese valor de mercado de un coeficiente fijo, que también está establecido en las normas técnicas de catastro. Actualmente ese porcentaje fijo está establecido en el 0,87. De manera que, una vez que está fijado el valor de mercado, el servicio de catastro multiplica por 0,87 ese valor de mercado y obtiene el valor catastral. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, que es la ordenanza, la fijación de esta base imponible en la ordenanza, si partimos del valor catastral y aplicamos ese coeficiente que establecen las normas técnicas de catastro, vamos a obtener directamente el valor de mercado que tiene ese bien, ¿vale? Por eso la primera opción es irnos, como digo, a ese valor catastral. Tenemos otro supuesto, que es en el caso de que se utilice una licitación, que directamente en este caso la propia norma nos establece que será el precio de licitación. Y la tercera posibilidad, que es en el caso de que no estemos ante una licitación
o bien la parcela no esté catastrada, necesitamos obtener ese valor de mercado. Y para eso lo que hemos establecido es que se realizará un informe de valoración por parte de los servicios técnicos municipales, ¿vale? Con eso llegaríamos al valor, como digo, a obtener el valor de mercado de esa parcela o de ese bien. Y luego lo que tenemos que tener en cuenta es que ese valor de mercado que fija el servicio a partir del cual el servicio de catastro obtiene el valor catastral es un valor en venta. En este caso, como estamos hablando de una tasa que regula una utilización de un bien de dominio público por un tiempo determinado, que a veces es muy largo o puede ser muy corto, pero lo normal es que las autorizaciones son hasta 4 años y las concesiones de maniales a partir de 4 años hasta 75, podemos encontrarnos con concesiones de maniales con un rango temporal bastante amplio. Entonces, lo que hacemos es partir de ese valor de mercado en venta y establecer un coeficiente de ponderación en función de los años. Ese coeficiente de ponderación, para que tampoco sea un coeficiente subjetivo, hemos hecho referencia a las normas por las que se valora el usufructo en el impuesto de transmisiones patrimoniales, de manera que el impuesto de transmisiones patrimoniales establece la posibilidad de otorgar usufructos temporales o bien usufructos vitalicios y en función de ese parámetro la valoración de esos usufructos se cuantifica de una manera o de otra. Por eso, a la base imponible que hemos obtenido de manera objetiva a partir del valor catastral y teniendo en cuenta que eso es un valor en venta, se le va a aplicar un coeficiente corrector en función de los años de utilización o de los años de otorgamiento de esa concesión de manial. De manera que en el caso de que se trate de una concesión a un plazo muy largo, el impuesto de transmisiones lo que establece es que a efectos de valoración en esas concesiones o en esos usufructos a tan largo plazo, el valor es equiparable al valor en venta, por lo tanto, el coeficiente corrector es el 100%, es decir, se va a tomar en concesiones muy largas el 100% del valor de mercado. Y en concesiones más cortas se aplican las normas de valoración del usufructo temporal que están recogidas en el articulado de la ordenanza. Con eso, como digo, pasamos por dos sitios, ¿no? En la base imponible, como os decía, valor de mercado obtenido a partir del valor catastral. Una vez que está determinado ese valor de mercado, se pondera en función de los años de utilización, si es una concesión a muy largo plazo o a más corto plazo, para ponderar ese valor. Y, por último, lo que está recogido en la ordenanza es la actualización. En este momento, la base imponible se va a fijar en el momento del otorgamiento de la concesión y, lógicamente, ese importe tiene que ir actualizándose a lo largo de los años. Entonces, se ha establecido una referencia para proceder todos los años a actualizar ese importe de la tasa. Una vez que ya está determinada la base imponible y la actualización futura de esa base imponible, sobre esa base imponible lo que se aplica es un tipo de gravamen, que sería para obtener el resultado final de la tasa. El tipo de gravamen hemos establecido una horquilla. La referencia para establecer esa horquilla viene de en la propia ley, en la norma foral y en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales en el Estado no aparece esta horquilla, donde aparece es en las leyes de tasas y precios públicos autonómicas, que derivan de una ley de tasas y precios públicos estatal antes de que las competencias estuviesen atribuidas a las comunidades autónomas, y ese porcentaje de tipo de gravamen estaba establecido en el 5%, esto antes de, como digo, de que las competencias estuviesen atribuidas a las comunidades autónomas. Después, la práctica totalidad de las comunidades autónomas tienen su propia ley de tasas y precios públicos y buena parte de ellas lo que establecen es un rango de tipos de gravamen, básicamente uno general, que es el 5%, haciendo, como digo, herencia de esa estatal, y hay
algunas de ellas que establecen un tipo de gravamen reducido en aquellos casos en los que el servicio al que se va a destinar esa concesión pues sea un servicio que se considera de servicio público o una utilidad más pública. Por eso en la ordenanza hemos establecido un tipo de gravamen general del 5% y uno más reducido cuando se considere que los servicios que se van a prestar con esa concesión sean de utilidad pública o de servicio público. Y bueno, ese es básicamente el contenido del extracto del articulado. No sé si tenéis alguna pregunta. Ivonne. A ver, sí. Gonzalo primero, Ivonne después, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias por las explicaciones porque yo voy a ser muy sincero. Leyendo la documentación, pues de mucho reconozco que no nos enteramos. Entonces, las explicaciones de hoy por lo menos sí nos han permitido tener un poquito más de conocimiento sobre el tema. Hay una cosa que nos ha surgido la duda. Hasta ahora, ¿qué pasaba? Es decir, porque ahora se va a aprobar, pasará por comisión, pasará por pleno, se pasarán los plazos. Hasta ahora, ¿qué estaba ocurriendo? Es decir, ¿qué se hacía? Y luego, simplemente, esto como si fuera casi unas clases, un ejemplo práctico de esto, es decir, ¿en qué afecta? ¿A quién puede afectar? Si se puede, es decir, yo qué sé, pues le puede afectar pues al puerto deportivo o lo que sea, o a un particular para hacer tal cosa, si se puede, el ejemplo. Gracias. Sí, María José, se puede contestar. Sí, pues, por favor. Con respecto a la pregunta de cómo se hacía hasta ahora, como os he comentado al principio de la exposición, hasta ahora lo que se hacía es en cada expediente que se tramitaba por el Departamento de Patrimonio, se establecía cuál era el importe del canon o de la tasa que se tenía que pagar por esa concesión de manial, ¿vale? Existían unos parámetros en función de los cuales se fijaban esos importes, pero lo lógico es que se establezcan con carácter objetivo independientemente de cuáles sean los expedientes. Entonces, por eso hemos considerado oportuno trasladarlo a una ordenanza que no haga referencia a ningún expediente en concreto, sino que se objetiven valores independientemente de las utilizaciones, ¿vale? Esa sería un poco no sé si te he contestado con esa. Único, entiendo, hombre, que antes más o menos se establecerían los mismos tipos o podía haber diferencia. O sea, en el sentido de que ahora, como ya se establece los importes, digo de los porcentajes, pues ahora ya se sabe exactamente el tipo. Escuchándote me da la sensación como que podía darse el caso de que no siempre aunque era todo aproximado, que no siempre se aplicaban los mismos tipos, o lo he entendido Buena mal. parte de las concesiones que se han otorgado se han otorgado con licitación. Entonces, al final, como os he dicho, cuando hay licitación pública, ya el propio precio de licitación es el importe del canon, ¿vale? Entonces, ha sido relativamente sencillo. Pero en los casos en los que no hay licitación hay que establecer un método lo más objetivo posible para que no dependa primero de ninguna persona ni de ningún tipo de expediente concreto, ¿vale? Y pueda ser aplicable y extensible a todos los supuestos de utilización. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿a quién puede afectar? Pues a cualquier solicitante que quiera o que desee que se le otorgue un determinado bien con un supuesto de concesión de manial. Puede ser quien sea. Aquí lo único, hay dos tipos diferentes, el 5% que es el tipo genérico, el 1,5% en caso de que se considere que hay un interés, y habría que establecer en qué caso se entiende por parte del ayuntamiento que ese 1,5% está justificado y motivado que entra dentro de ese tipo y de ese caso, pues si no, el tipo general sería el 5%. Ivonne Mesedes. Nire azalpenak eskertzea, ze birritan edo hirutan irakurrita ere zalantzako sartzen zitzaizkigun, orain ez dute esango dena argi daukagunik, ez dalako horrela, baina, bueno, gauza nahikotxu argitu ditugu.
nik berriro pixkat, bueno, nik Alderdi Popularreko ordezkariak egin duen galdera bestera batera egingo nuke, hau da. Bueno, batetik, honek zenolako eragina izango du dagoeneko eman dauden kontzeziotan. Ez du eraginik izango behintzat kontzesio horiek bukatu arte, ala kontzesio horien eguneraketan eragina izango du. Hori izango litzateke galdera bat ezakidalako, Nik ez banago oker, indarrean dago, eta hau oraindik hemendik aurrera sortzen direnekin, hoiei daukie. Hau, honek ez dio eragiten taberna bateko terraza bati, nolabait izateko. Eragiten dio, adibidez, hondartzan dagoen tabernari edo esleipenari nolabait izateko horri eragiten dio, ala horri ere ez. Edo faduran dagoen tabernari, ala horri ere ez dio eragiten. Las concesiones que se otorgan sobre bienes de dominio público son normalmente de dos tipos en función del plazo, ¿vale? Hay unas que son las que se consideran autorizaciones demaniales, que son otorgamientos de autorización sobre esos bienes con un plazo de hasta 4 años, y los supuestos de concesión básicamente es lo mismo, pero con un plazo de entre 4 y 75 años. Lo que se está regulando aquí son las concesiones de entre 4 y 75 años, ¿vale? Entonces, lo que preguntabas, básicamente en el puerto deportivo o las terrazas, esos son autorizaciones de espacio público muy momentáneas. No estamos hablando de eso es una tasa, esa es la tasa general de ocupación de dominio público que está regulado en otros epígrafes de la ordenanza. Vale, pero por ejemplo, si en algún momento de este año o de este siglo o de esta década se sacase, por ejemplo, a concurso la cafetería Usategui, ¿le afectaría a la cafetería Usategui si esa concesión fuese para 15 años? En ese caso, sí. No sé la tipología de bien que es. Si es O sea, un no bien de dominio, necesariamente. si es un bien de dominio público, sí. Si fuese un bien de dominio privado, ahí estamos hablando de un precio de alquiler, ¿vale? Si la cafetería de Usategui es un bien de dominio público y se otorga una concesión administrativa sobre ese bien a más de 4 años, sí. El dominio podemos equiparar a propiedad. No, los bienes son de dominio público o de dominio privado. Dominio público están afectos a un uso o servicio público y dominio privado no. Vale, eta azkena, ja. Zer nolako eredu bat edo ejemplu bat zeneteke lizitaziorik gabe edo lehiaketarik gabeko kontzesioa. Aipatu duzu, 3 aukera hon daitezkela, da, lehiaketare prezioak ezartzerakoan 3 aukera hartu dituzue kontuan, ez dakiz zehazki izan den presionalizatzeakoa, bazen katastratua egotea, lizitazioa berez baldin badago, lizitazioaren prezioa bera dela, eta gero esan duzu, igual, lizitaziorik ez badago, hor ere prezioa finkatu da. Orduan, zer nolako eredu bat izan daiteke lizitazioarik ez egoteko, hau da. Ez dakit nola ematen da kontzesio hori, orduan hori da galdera. No sé si me he explicado, que creo que no. Sí, no. Vale. Pues normalmente el otorgamiento de bienes de dominio público requiere de una concurrencia, como todos los supuestos. Ahora, pueden existir supuestos en los que, porque no haya concurrencia, porque se haya hecho una primera batida y se haya decidido que no hay concurrencia, porque no hay ningún interesado más, no hay una licitación, ¿vale? En ese supuesto en el que no hay una licitación y por tanto no se fija un precio de salida, sería el supuesto en el que entra en vigor este cálculo, ¿vale? Si no, si hubiese licitación pública, lo que se establecería es por nosotros un precio de salida para establecer una licitación y por lo tanto sería de ahí hacia arriba. Sí. Galde gehiagorik ez dago, bai, aurrera joan gara, bosketara, bale? Alde? Abstentzioak? Onartuta geratzen da. 3. puntuan, Mikel Bildosola Mozkorta, udalkidea, Punta Begoña Fundazioaren patronatuan kide izendatzeko proposamena. Bueno, ben galderarik dago edo proposamena denez, boskatu beharko da. Alde? Hau batez,
Vale. Eta, laugarren puntuan, zinegotzi eskuordearen abenduaren 10. 4.653/2020 ebazpenaren berri ematea, horren bidez, sedatu den Igor Ilalabeitia Etxebarriak osoko bilkuraren 2019 abenduaren 23ko 200 erabakiaren aurka abiatutako prozedura laburtuan agertzea. Erabaki horren bidez, lanpostuen zerrenda aldatu zen, lanpostuen balorazioa egitearen eta antolaketaren alorreko beste neurri batzuen ondorioz, errekurtsoaren sedea herritarren segurtasun arloko lanpostuetara mugatu da. Bueno, rekurtsoaren puntu horretan, Geltzeri pasako diot hitza. Bye. Bueno, en esta ocasión, como ha ocurrido en otras, cuando la personación que tenemos que hacer en un juicio viene de un acuerdo plenario, la dación de cuenta de esa personación hay que hacerla ante el Pleno y previamente ante la Comisión para su dictamen. Entonces, lo único que en esta ocasión damos cuenta, como aparece claramente en la propuesta de acuerdo, es que hay una persona, en este caso es una persona perteneciente a la policía local, un agente de la policía local, que lo que presenta es una demanda contra el acuerdo plenario de diciembre del 2019 que modificaba la valoración de los puestos de trabajo, circunscribiéndose el objeto de su impugnación a los puestos de trabajo que pertenecen al área de seguridad ciudadana. Por lo tanto, se hizo una personación el día 10 de diciembre como obra en el propio expediente y damos cuenta al Pleno. Eskerrik asko, Eltze. Galderik, horrengo puntura pasatuko gara. Informazio orokorra, puntu honetan kontu hartzailetzaren txostena, zerga ikuskaritzan eta ikuskaritzatik eta eratorritako zehapen prozeduran laguntza teknikoa emateko zerbitzuari buruzkoa. Bueno, aldez aurretik daukazu informazioa eta Nuria Hernandezi kontortzelari eskatuko diote hitza hartzeko azalpen emateko. Nuria, mesedez? Bueno, pues Egunon, se trataba simplemente con este informe pues de dar cumplimiento al compromiso y a los comentarios que se habían suscitado pues alguna vez con motivo de la inclusión en el presupuesto tanto de los gastos como de los ingresos que genera el contrato de servicios que tenemos con una empresa que colabora con nosotros para ejercer las competencias de inspección tributaria pues que tiene encomendadas el ayuntamiento y que, bueno, pues hasta la fecha, como no contábamos con personal propio suficiente como para poder acometerlas, pues no se habían acometido. Y en este caso, pues a partir de la contratación de los servicios de colaboración de esta empresa, pues las hemos iniciado y se están gestionando un poco en paralelo a la ejecución del contrato. Y bueno, pues se trataba de dar un poco cuenta de cómo ha resultado, los resultados un poco en números económicos de esa gestión durante estos 2 años de ejecución del contrato, que han sido el 19 y el 20. Pues el 19 fue un poco de puesta en marcha del servicio y demás, un poco de habilitar los procedimientos, un poco de, pues, del inicio de la andadura, y el 20 ha sido un poquito más de resultados. La mayoría de los ingresos que se han obtenido de los procedimientos de inspección, de las actas que se han levantado, pues corresponden al ejercicio 2020. Bueno, pues porque también los propios procedimientos y demás llevan su tiempo, los expedientes pues tardan en tramitarse y demás. Y ahí lo que se ha querido dar cuenta un poquito es de lo que nos ha supuesto en ingresos. Tenéis el detalle, si habéis tenido oportunidad de mirar un poquito, tenéis el detalle por conceptos tributarios que se han inspeccionado, lo que se ha obtenido. Tenéis un detalle inicial del número de expedientes que se han abierto, cuántos han concluido en conformes y cuántos han concluido con cantidades que se derivaban de acta y que, por lo tanto, han generado ingresos para la Hacienda Municipal. El detalle está ahí por conceptos tributarios y, bueno, pues los números están ahí también, y lo que se trata un poco de contraponer es cuánto ha generado en ingresos en cada uno de los conceptos tributarios
Y cuanto a supuesto, el gasto por lo que venimos a presupuestar en el presupuesto, aquello que siempre decíamos, cuadramos el ingreso y el gasto para que no nos descuadre el presupuesto, un poco a la vista y esperando cómo evolucionan las cifras, que nos dé un poquito de base para poder echar unos números pues, más realistas y más adecuados a la realidad. Este año, en el 2021, ya sabéis que hemos presupuestado más cantidad en ingresos que en gastos. O sea, ya estamos un poco fijando los resultados en el presupuesto de lo que se espera de este contrato, que genere ingresos en la Hacienda Municipal, ingresos netos, limpios para la Hacienda Municipal. Y a la vista de estos resultados que ahí os expongo del año 19 y 20, aunque, como digo, se corresponden con el año 20, la mayoría, pues podemos decir, nos ha avalado, pues efectivamente, para presupuestar en ese sentido, más ingreso que gasto. Creo que el total de ingresos, no recuerdo las cifras porque cuando lo firmé bueno, pues como veis, detallado por conceptos, los ingresos que se han obtenido hacen un total de 512.000 y un poquito más euros, y lo que nos ha supuesto los servicios de colaboración de la empresa, lo que nos ha supuesto el gasto imputable al presupuesto municipal, han sido pues algo más de 81.000 euros, con lo cual el resultado neto para la Hacienda Municipal de estos 2 años de ejecución de contrato pues han sido 430.000 euros. Y bueno, pues eso era un poquito lo que quería transmitir un poco el informe, esos datos y un poco pues también en cumplimiento de lo que nos habíamos comprometido cada vez que tenemos el presupuesto y cada vez que explicamos pues cómo se presupuesta el gasto de este contrato y cómo se presupuestan los ingresos. No sé si tenéis alguna duda o algo que queréis comentar más en detalle. Bai. Ibon, bai. Guri printzipioz, bueno, emaitza honak iruditzen zaizkigu eta lan hona egindakoa, gero, egia da, gustatuko litzaiguke etxeko pertsonalarekin egin izatea, baina, bueno, hori posible den bitartean, suposatzen dugu halako kontratuak mantendu ingo direla. Datorren urtean berri hau 2 urtetako izango da, ez dakit berriatea behar den, oraindik luzagarria den, edo zer. Bueno, printzipioz, emaitza ona izan da, eta gure asmoa beti izango da, gure pertsonalekin egitea, baina oraindik hori ez da bidezkoa, hasteko hasi gara kontratu honekin, eta printzipioz bai, jarraituko dugu zerbitzu honekin. Are, esan dut, ez da bakarrik lortu dana inspekzio prozesuan, baizik eta jendeak ikusten duenean, inspekzioa egiten ari dela, betetzen dut bete bere bete beharra hasieratik. Ez hori, guri ondo iruditzen zaigu, gustatzen zaigu emaitza bera, egiten den lana, eta gero kontu emate txosten bera ere gustatzen zaigu. Hau beste gauza batzuetan egingo balitz, askoz beto, baina hori ere gustatzen zaigu. Perdona, Ignacio. Una aclaración, lo único. El contrato inicialmente se adjudicó por 2 años de duración. Del 28 de diciembre del 2019, pues ha cumplido 2 años del 28 de diciembre de 2018 ha cumplido 2 años de ejecución del 28 de diciembre del 2020 y era creo que lo dice también al principio del informe, y era prorrogable por otros 2 años más en periodos sucesivos de 1 año cada uno. Entonces, pues hemos procedido, el contrato actualmente está prorrogado, o sea, lo tenemos prorrogado de finales del 2020 a finales del 2021. En el 2021 pues se verá si el ayuntamiento pues acuerda de nuevo la prórroga, pero en principio pues sí, estamos en el primer año de prórroga del contrato, de los 2 que tenía de ejecución más 2 prorrogables. Ondo, Nuria, eskerrik asko. Horrengo puntura pasatuko gara orduan, galdezken txandan, idatzkia kasu horretan Alderdi Popularrak aurkeztutakoa, bertan informazioa eskatzen da bizun bidez zergak ordaintzari buruz. Viene a colación de que había salido, el Ayuntamiento de Leioa había salido con una herramienta de estas. Le voy a pedir a María José que os explique un poco más cómo estamos trabajando desde ese departamento en la ambición de modernización de toda esa tarea. Sabéis, además, también que como venía la instrucción presupuestaria y ya de antes, también venía como intención de esta legislatura poder modernizar todos esos servicios. La verdad es que hay que reconocer que
que no estamos a la altura de la modernidad necesaria. Sí que tenemos una eficacia recaudatoria importante, pero habría que facilitar más a toda la ciudadanía que pueda comunicarse en ese aspecto, y eso es algo que está diagnosticado y está reconocido, y desde luego pues que se está haciendo un trabajo que todavía no se puede vislumbrar, pero quizá María José os pueda contar un poco mejor, como está también en contacto con la aplicación nueva que ya se introdujo el año 2017, que dio bastantes problemas, que ya se fueron superando, que la aplicación es buena y se está trabajando con el Departamento de Informática Municipal y con otros apoyos necesarios, pues para poder dar ese salto que es, y que reconocemos que más allá de esta pregunta es absolutamente necesario como mejora del servicio público, desde luego, en el aspecto de la recaudación. Y quizá María José os pueda puntualizar algún tema más en ese sentido. José. Sí, bueno, básicamente es lo que ha comentado Ignacio, la posibilidad de pago por Bizum o de la modernización de los métodos de pago entra dentro de un proyecto más ambicioso que tenemos en el área, que es la de la modernización y digitalización de los procesos, ¿no? y de una mejora para que los procesos puedan ser realizados la mayor parte de manera desatendida por parte del ciudadano, ¿no? Pues a través de la Oficina de Administración Electrónica o bien a través de una app específica, o en este caso pues un método más concreto como el pago con tarjeta, por ejemplo, en las oficinas de atención ciudadana, o incluso el Bizum. Todos esos sistemas al final de lo que requieren es primero de una digitalización de los procesos internos y de una de una obtención de los datos que esté residenciada de forma más intuitiva. Nosotros tenemos una aplicación dentro del área con la que trabajamos desde el año 2017 que nos ha permitido, entre otras cosas, meternos con estas cosas, pero lo que es el ámbito de trabajo, por así decirlo, de la aplicación es un ámbito de trabajo muy interno, muy de trabajo nuestro, ¿no? Y que no puede ser ofrecido de manera visual al ciudadano porque no entendería nada. Entonces, en lo que llevamos trabajando desde hace año y medio es en una plataforma que haga un poco de traducción al cristiano, para que nos entendamos, de todos esos datos de trabajo interno que tenemos nosotros y que solamente somos capaces de entenderlo nosotros, a un sistema de muestreo de esos datos o de enseñanza de esos datos que sea más amigable. Eso también a nivel interno, porque nos va a permitir para nosotros mismos que la comprensión de los datos sea mejor, y es el salto para poder mostrar esos datos dentro de la Oficina de Administración Electrónica y dentro de una aplicación más concreta, de una app más intuitiva. Lo que es esa plataforma intermedia pues está prácticamente terminada a nivel interno, y ahora con lo que estamos haciendo es con el Departamento de Informática, como decía el concejal, pues ver un poco cuáles son los mecanismos que necesitamos para poder trasladar esos datos de una manera mucho más intuitiva al ciudadano, bien a través de la OAE, y que estén un poco sincronizados, ¿no? Dentro de la OAE y en una posible aplicación, pues para facilitar el pago de recibos, o bien para modificar de manera muy sencilla pues los datos tributarios más habituales, ¿no? Números de cuenta o domicilios a efectos de notificaciones en el ámbito tributario, etcétera. Como os decía, estamos de momento terminando la parte intermedia, la que trata de traducir esos datos a un formato más amigable, y ya estamos trabajando un poco en la parte de cómo mostrar esos datos al ciudadano. Y dentro de ese proyecto, como digo, está la parte del pago por Bizum, que a día de hoy pues no entra dentro de la prioridad inmediata, porque el proyecto es un poco más amplio, ¿vale? Entra dentro del final de todo un conjunto de medidas que se establezcan en ese proyecto. No, bueno, gracias por la información. Lo único, ¿alguna previsión? Más o menos, ya sé que eso es un poco complicado, de previsión, digamos, para que ya
la ciudadanía pueda verse, pueda, digamos, implicarse y pueda hacer los pagos de una manera, pues, como has explicado, pues, digamos, de una manera más fácil. Ya sé que o sea, la respuesta puede ser un poco complicada, pero ¿manejáis alguna previsión? No, no me atrevo. Yo espero que pueda ser dentro del año 2021. Pero... Por aclarar, las previsiones, como bien dice María José, nos está costando porque desde que acometemos pues, todo esto de forma discreta, porque es mucho trabajo y tampoco queríamos ir generando esperanzas que luego recurrentemente se nos vaya preguntando por ellas, pero bueno, quizá va llegando el momento ya de que eso sea así. Pues han ido surgiendo más cosas, claro. También, no es por poner la excusa, pero viene toda la pandemia, que en el departamento de recaudación en particular, pues también tiene su incidencia. Ha habido 2 proyectos adicionales, como es la recuperación de la recaudación ejecutiva y la puesta al día de algunas de las liquidaciones que estaban pendientes de algún ejercicio anterior para recuperar todos esos ingresos que, bueno, pues que van lastrando un poco el ritmo que teníamos trabajando, pero como dice María José, bueno, pues si estuviéramos obligados a declarar una fecha concreta, pensamos que somos capaces de poner en marcha de cara al ejercicio recaudatorio del año que viene, o sea, terminar todo esto durante el 2021, pero con mucha precaución. Lo que pasa es que, bueno, una vez que lo decimos así, pues ya cualquiera lo puede hacer público, ¿no? Pero bueno, es lo que creemos que somos capaces de poder realizar, porque reconocemos que es una deuda con la ciudadanía en que, en cuanto a la eficacia recaudatoria, funcionamos bien con los sistemas que tenemos, pero indudablemente desde el punto de vista de la ciudadanía el servicio debe mejorar en ese aspecto de la modernización y es cierto que cada año que pasa que no hemos dado ese salto, pues aparecen cada vez más herramientas y no teníamos totalmente estructurado para poder responder. O sea, es decir, sí seríamos capaces de dar respuesta a algunas de esas cosas puntualmente, pero la estructura básica de toda la modernización necesaria, de todo ese tratamiento de datos, hay que trabajarla primero para luego poder acoplarse a cualquiera de esas iniciativas que salen de una forma ágil. Y es donde estamos dedicando el tiempo. Es decir, el paso no va a ser de 0 a 100, pero tampoco va a ser de 0 a 10, va a ser de 0 a 60 o de 0 a 70. Cuando digo 0, teniendo en cuenta que 0 sea el momento actual, no que estemos en 0. ¿Vale? Esa es un poco la situación. Vale, urrengo galdera elkarrekin Podemosek eginikoa, hor galdera sorta badago, galdera zerrenda bat, eta, bueno, banan baldin bagoaz, vale, Paula, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Sobre contratación, preguntamos, el día 29 de enero se publicó en el perfil del contratante una licitación con el título Servicio de Atención Telefónica Call Center. Y sobre esto preguntamos, ¿por qué este servicio se subcontrata y no se lleva a cabo desde el personal del ayuntamiento? ¿Y cuántas personas se quiere contratar para este call center? ¿Y cuál es el objetivo de este servicio en este momento? Sí, Sí, la contesto yo porque la vamos a contestar por atención al ciudadano, que es el área de comunicación en lugar de contratación, ¿vale? Para explicaros cuál es el objetivo de este contrato, vale. Que es una de las preguntas que realizáis en el escrito. Bueno, pues lo que... Eso correspondía a la ciudadanía, entiendo, pero bueno, como está dirigido a contratación, bueno, vale. Sí, pero bueno, como está aquí parte vale, y para... Vale. Bueno, lo que se pretende, además es breve, lo que se pretende con este contrato, con la licitación de este contrato, es potenciar el servicio actual que tenemos ahora con el call center. Con este nuevo enfoque lo que se hace es dar el servicio que se busca ofrecer a la ciudadanía que abarque más, o sea, que sea una asistencia que a través de teleoperadores puedan informar, se pueda gestionar y se pueda tramitar algunas gestiones o solicitudes que actualmente se demandan desde el teléfono, y se va a hacer, pues eso, el servicio de atención telefónica deberá de estar prestado por 4 personas en lugar de las 2,5 que tenemos ahora, y va a recoger también pues una amplitud de horarios que va a abarcar, como dice en el pliego, se va a abarcar de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Vale, es que hemos metido esta pregunta porque al final es del perfil del contratante, es contratación, y pensábamos que aquí podía ser oportuno hablar del contenido de esta, pero agradecemos que nos den la respuesta desde un área que está comprometida, porque al final
nos surgía la duda de que ahora sabemos que se da atención telefónica desde el propio ayuntamiento, que es la centralita, ¿no? Entonces, no sabíamos si eso también se consideraba call center, si esto solamente era un apoyo o, bueno, cuál era el objetivo. Con lo cual, bueno, pues entendemos también que con todo lo que ha ido surgiendo durante la pandemia se habrá visto esta necesidad, ¿no? Si he entendido bien. Sí, efectivamente, se ha visto que el servicio no se está dando un servicio adecuado y que se tenía que, lo que he dicho, que se tenía que potenciar de alguna manera, pues para poder tramitar incluso más gestiones que hoy en día permite tratarlas desde un teléfono y a través de un mail. Entonces es para ayudar a este servicio, para potenciar ya lo que tenemos actualmente para mejorarlo. Vale, ¿y cómo va a ser la coordinación entre esto que va a ser de fuera? Porque claro, es contratar con una licitación a una empresa que se encargue de ese... En estos momentos ya lo tenemos también. Tenemos contratado el call center de Bersi, o sea, está con un teleoperador y aparte también está contratado un servicio. Pero también eso, pero tenemos teleoperador propio. Entonces, Eso es, sí. lo que quiero saber es esto si a través de una coordinación. pero nos va a llevar a que al final también el teleoperador de aquí también acabe siendo subcontratado o se pretende mantener ese servicio. O sea, el refuerzo bien, pero digo, lo que tenemos como propio, digo, como no se ha querido coger más personal propio, me imagino que habrá limitación, es por saber si esto va a suponer que al final acabe todo el servicio subcontratado. No. Me estoy explicando bien, ¿no? No te llego a entender lo que quieres decir. Yo me refiero, eso estamos hablando que ya hay teleoperadora actual municipal y aparte se está contratando este refuerzo. Lo que me gustaría saber es eso, saber que ese puesto al menos sí se va a garantizar, que va a seguir y que no vaya a terminar todo este refuerzo. Pero, Paula, realmente lo que existe en la RPT es una única telefonista que además hace otras labores, entre ellas las de protocolo y otras diferentes. Y no era un servicio dimensionado para nada y, bueno, lo que se ha hecho de momento es empezar con que un no servicio solo de reforzarlo, apoyo. es abarcar más, es mejorar el servicio que tenemos actual, mejorarlo. Sí, y que eso lo agradezco la explicación. Lo que digo es, no había posibilidad de ampliar la plantilla para esto. ¿Porque no se contempla o porque no se puede? En estos momentos no se puede. No se puede, vale. Y vemos la necesidad de tener de bajar el problema. Así es como se ha actuado. Vale. Paula, Burrengo Aldera, meses. Sí, sobre secretaría, según el decreto 281/2021, pone que el ayuntamiento paga con dinero público desde secretaría la cuota del colegio de abogacía del secretario del ayuntamiento. Entonces, entendemos que ya se paga su labor extra como abogado del propio ayuntamiento y por eso preguntamos, ¿por qué se paga esta cuota al secretario del ayuntamiento con dinero público si ya están remuneradas sus labores relacionadas con el ayuntamiento y desde cuándo se lleva a cabo este pago? Aldera honen erantzuna keltzeri eskatuko diote emateko, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, me gustaría hacer dos matizaciones. Evidentemente, todo lo que paga el ayuntamiento y está recogido dentro de sus competencias, y más si hay un decreto como en este caso, pues es redundante decir que lo paga con dinero público. ¿Con qué dinero si no lo va a pagar el ayuntamiento? Es una redundancia, sin más una matización. La segunda que quería hacer es que el secretario, tal y como aparece en la respuesta, no realiza una labor extra como abogado del ayuntamiento y de sus organismos autónomos. El secretario, por ley, como el resto de los habilitados nacionales, tiene unas funciones reservadas a su puesto, pero además ejerce las funciones que el ayuntamiento le ha encomendado y en la monografía de su puesto de trabajo figura, entre esas funciones, la defensa y representación del ayuntamiento y los organismos autónomos locales ante los tribunales. Luego no es extra, es lo que tiene recogido dentro de las funciones que ejerce y que este ayuntamiento le ha encomendado. La razón de que la colegiación del secretario es que la misma posibilita acceder a información y a cursos del colegio y es necesaria, y aquí quiero destacarlo, es necesaria para poder operar frente a los tribunales de la Comunidad Autónoma del País Vasco a través de la plataforma Justicia SIP y frente a los tribunales del resto del Estado a través del Exnet, sistema este último de uso obligatorio para recibir notificaciones judiciales y envío de escritos. O dicho de otra manera, si no estaría colegiado, no podría estar realizando esas tareas cuando estamos hablando de estas plataformas.
y por lo tanto no podría realizar una buena defensa jurídica del ayuntamiento. El secretario, en su faceta de abogado, se limita única y exclusivamente a la representación y defensa del ayuntamiento y de sus organismos autónomos y no cobra nada más allá de la retribución de su puesto, como he mencionado antes, y de la colegiación por las razones antes indicadas. Es un medio para desempeñar, por lo tanto, esta colegiación, esa labor, y por eso el ayuntamiento abona la misma. Ahondando en el tema, la colegiación se viene abonando desde el 2012 y el importe de la misma de este año asciende a 472,72 euros y no contempla el abono de la cuota alguna de mutualidad de la abogacía. Paula. Bueno, gracias por la respuesta. Ya sabíamos que era necesaria la colegiación, eso es obvio, y lo entendemos. Lo que sí que nos generaba más duda es por qué se paga desde el propio ayuntamiento. O sea, por mucho que sea necesario muchos trabajos, claro que es necesario colegiarse para poder ejercer, pero de ahí a que se le pague también la cuota de este colegio, pues sí que nos surgía la duda y de ahí que hayamos derivado esta pregunta. Una cosa es que sea necesario y otra cosa es que la tenga que pagar el ayuntamiento. Entonces, la pregunta es un poco por saber si es algo obligatorio o se ha optado por hacer por consideraciones aparte. Creo que he dejado bastante claro cuál es la situación. La situación es que él, entre sus funciones, tiene encomendadas, y repito, ejerce las funciones que el ayuntamiento le encomienda y en su monografía figura la defensa y representación del ayuntamiento, y ese no es un gasto que es por su actividad profesional exenta del ayuntamiento, sino que es dentro de las tareas que él realiza, y así está recogido en su monografía, en el ejercicio de sus funciones en este ayuntamiento. Y, por lo tanto, como la colegiación es obligatoria, evidentemente el gasto lo tiene que hacer frente el ayuntamiento. ¿Quién lo va a hacer? Él. Pues no, entendemos que no, evidentemente, porque nosotros le estamos encomendando. Podríamos haber optado porque no fuera el secretario quien realizara esas tareas, pero hemos optado que fuera el secretario el que realice esas tareas. Y, por lo tanto, puesto que las tiene atribuidas y reconocidas en su propia RPT, el gasto que hace frente es ese. Lo mismo que en otras tareas, también con dinero público se pagan otra serie de cuestiones de otros profesionales de este ayuntamiento, porque son necesarios para el desempeño de su cargo y así se viene haciendo. Y bueno, Hombre, nosotros nos tendremos que enterar, pero bueno, sí que es cierto que al secretario, en concreto, y a otros trabajadores también, pero al secretario se le modificó el complemento de disponibilidad, si no estoy equivocado, por un importe de 12.000 euros anuales, si tampoco estoy equivocado, hace 3 años más o menos. Entonces, es cierto que para su puesto de trabajo, tal y como está puesto, es necesario eso. Ahora, a mí me resulta un poco curioso que eso se pague desde el ayuntamiento. No sé si Osakidetza paga la colegiación de sus médicos o son los médicos los que pagan la colegiación, aunque en su sueldo esté incluido la parte correspondiente. Me resulta curioso y es algo de lo que habría que enterarse. Si nos has dicho que el ayuntamiento paga otros requisitos en otros puestos de trabajo necesarios para el desarrollo del desempeño, nos gustaría saber cuáles son y cómo se pagan. Y luego lo que nos gustaría saber también es si también se pagan la colegiación de la otra persona que también ejerce labores ante los tribunales. En este caso, la segunda pregunta te la respondo bien fácil. Se paga una colegiación porque, en principio, quien realizaba esas tareas de la defensa jurídica era el secretario, él las tiene atribuidas y se paga una colegiación por las tareas que tiene atribuidas y para poder tener acceso, sobre todo, como os he dicho, a esas dos plataformas que son obligatorias de quien ejerza esas tareas. Y cuando me he referido en general
Y cuando me he referido en general a que se les paga a otros se les paga una formación si una formación es necesaria para el desempeño de sus trabajos. A otros se les paga si dentro de sus tareas tienen que acudir a otros funcionarios o funcionarias, tienen que acudir a una reunión, se les paga otra serie de gastos. Lo que quiero decir es que cuando se considera que el gasto es necesario, se paga con dinero público, siguiendo el procedimiento que está establecido. Y en este caso, de la colegiación, no se ha cuestionado que esa colegiación no pueda ser pagada con dinero público. Han pasado todos los controles de fiscalización y se entiende que es obligatorio para poder desempeñar esas tareas, que está reconocido en su puesto de trabajo, en su RPT, y por tanto, pues se paga. Vale. Lo que ya no alcanzo a entender, es que siendo ese el argumento, esto es que se le paga la colegiación porque es un requisito imprescindible para personarse ante los tribunales, y como en sus tareas está la de personarse ante los tribunales, lo paga el ayuntamiento, ese es el argumento, no se le pague a la otra persona, porque la otra persona queremos pensar que no se persona en los tribunales en nombre del ayuntamiento motu propio, sino que lo hace porque está entre sus tareas, asistir al secretario, para lo cual entendemos que esa persona también deberá estar colegiada. Entonces, esto es algo que es que no lo entendemos. O no tiene que estar colegiada esta persona, o no está entre sus tareas, o porque no se le paga. No se le paga porque esa persona no tiene por qué estar colegiada, porque se permite que cuando se está representando a la Administración se pueda no estar colegiado mientras tú representas los intereses de la Administración. Pero, como he dicho al principio, es necesario, para poder tener acceso a esas otras funciones y a esas otras plataformas, el estar colegiado. Por eso he dicho que con este caso tenemos de las dos que asisten a esa defensa jurídica, una que sí está colegiada y la segunda que no está colegiada. Si la segunda fuera necesario que también lo estuviera y estuviera colegiada y entraría dentro de sus tareas a desempeñar para el ejercicio de la defensa legal de este ayuntamiento, también se le pagaría la colegiación. No hay nada por ahí que ocultar. Evidentemente, si estaría y sería necesario, así está. Entendemos que con la colegiación de una persona, cuando esa persona tiene que realizar esas tareas a las que he hecho mención, entra dentro de la colegiación del secretario y se paga una colegiación. Entonces, cuando esta persona tiene que acceder a esas dos plataformas que se han mencionado, que no me acuerdo el nombre, pero que entiendo que serán de gestión o que serán de información o de recibir sentencias o lo que sea, cuando tiene que accede como ayuntamiento de Guecho, accede como si fuese el secretario o como accede. Accede el secretario directamente y comparte todo lo que allí venga, la citación o cualquier escrito que se tenga que presentar, se hace a través del secretario, que él es el que está incluido en esa plataforma. Pero para estar incluido en la plataforma tienes que estar colegiado. Está aclarado hasta donde se puede aclarar o hasta donde podemos entender. O sea, que tampoco aporta mucho más este debate, si os parece, y lo compartimos todos así. ¿Hay más preguntas, Paula? Sí. Bueno, yo tengo la duda. ¿Las dos siguientes preguntas que tienes han sido contestadas ya en comisiones anteriores? En parte sí. Es que, quiero decir, en la que viene ahora está dirigida a otra comisión y a esta porque son dos personas nombradas por alcaldía de la comisión de seguimiento. Entonces la voy a leer y si hace falta explico la motivación. Porque sí que es verdad que se ha hablado un poco en la comisión de territorio, pero bueno, ya que está el concejal a quien nos dirigimos... ¿Vas a preguntar lo mismo a dos personas diferentes del gobierno municipal? Sí. Bueno, y que están en esta comisión. Claro. Pero si te ha contestado una persona del gobierno municipal, ¿necesitas que otra persona del gobierno municipal te refrende la misma pregunta? ¿O es por aclarar? Sí, porque en este caso la persona a quien nos dirigimos, que es Álvaro, es titular, es vocal en esta comisión. Entonces, la voy a hacer porque es para que conste en acta ya que la hemos registrado y que se dé la respuesta que considere. Bueno, dado que la representación del Ayuntamiento de Guecho en la comisión de seguimiento para el proyecto del Centro Intergeneracional de Romo ha sido ya nombrada por alcaldía
y uno de los representantes en calidad de vocal de la misma es el responsable de contratación, patrimonio y vivienda. Nos gustaría saber si ha comenzado a reunir dicha comisión, que ya nos han respondido antes, y rogamos que se dé cuenta también en esta comisión o en la que se considere oportuno sobre el contenido de dichas reuniones a las que acudirán cargos del Gobierno, ya que lo hacen en representación de toda la corporación. A esto antes nos han comentado que se podría dar información, pero claro, la que nos ha contestado no es vocal, sino suplente. Entonces, bueno, nos gustaría saber si se nos da la información aquí o debemos dirigirnos a territorio, como se nos ha indicado antes. Si quieres contestar. Voy a contestar a esta y a la siguiente. He dado respuestas a las dos preguntas en la Comisión de Territorio. ¿Vale? O sea, que se ha dado en territorio, y yo pensaba que solo en una, se ha dado en dos, en territorio, en ciudadanía, y aquí a la misma pregunta. Vale. Pues luego, a ver, cuando alguien quiera buscar información sobre este tema, tendrá que buscar en varias comisiones. Presidente. No, que he dado respuesta porque una está dirigida a patrimonio, que corresponde, y la otra, aunque ponga contratación, tampoco es contratación. La siguiente, que es de Parking San Nicolás, también es en este caso ahora mismo es de patrimonio, y la respuesta, y había dado respuesta también a la Comisión de Territorio el mes pasado. ¿Vale? ¿Tú te das por respondida? Sí, si me surge alguna duda, pues me dirigiré directamente entre comisiones. No hay problema. Vale, gracias. Venga, eskerrik asko. Idatziz ez dago beste galderarik, ez dakit horrela beste galderez badago, amaitu txat emango gorko batzarra, eskerrik asko.